Buen día, Nación, señor. ¿Cómo estás? ¿Qué hace, Luis? ¿Cómo está? Buen día para ustedes. ¿Todo bien? Bien. Hay que pasar por el barbero, me da la impresión, ¿no? Puede ser, puede ser. Hay como ahí como una... Bueno, empecemos a hablar. El Fondo Monetario dijo, che, ojo con el acuerdo. Sin embargo, hay otras miradas internacionales optimistas de Milei. Sí, es una mirada que tiene que ver con algo que planteó que en realidad se puede sintetizar en Facundo Gómez Minujín, que quién es el director, el número uno del JP Morgan en Argentina y a su vez es el titular de AmCham, que es la Cámara de Comercio de Argentina y Estados Unidos, que una entidad que agrupa a un montón de empresas vinculadas con esta relación bilateral, pero además un montón de otras firmas. Y en una entrevista que hizo Ignacio Federico, que se publicó ayer en el diario, dio un montón de definiciones positivas del rumbo del gobierno, hablando de que se desactivaron bombas, que las cuestiones de la LELIC ya no son un problema, que la licuación fue sostenible porque lo que dijo, las pérdidas ya se hicieron, y alertó con un tema que me parece que es llamativo también para conversar, lo que tiene que ver por el lado de la inflación y por el otro lado sobre el tipo de cambio, planteando que en parte esa baja de la inflación tuvo que ver con un tipo de cambio que después de la devaluación se mantuvo casi congelado, al 2% por mes esta suba que está mostrando el gobierno, y él dice, Argentina está cara en dólares y eso es un problema, mostrando una cuestión que también empieza a ser una luz amarilla, pensando en la exportación, por ejemplo, de la cosecha que se viene, porque si bien la inflación es otro tema y mes a mes se viene una baja en niveles muy altos, se da también con un tipo de cambio planchado que está encareciéndose y enciende preguntas en cuanto a cuán sostenible es ese esquema y si la Argentina pasa a ser caro en dólares y una eventual presión sobre el tipo de cambio que vuelve a iniciar la ronda de inflación. Quizás esos son los puntos centrales del planteo que en cuanto al rumbo sigue siendo positivo y elogioso para el gobierno. Y el cepo, ¿no? Es la gran discusión acá, sobre todo con el gobierno. ¿Cuándo se abre, no? Exacto, sí, ese es el otro punto donde el planteo del sector empresario al menos es que en este camino Argentina puede volver a fin de año. Se entusiasmó Facundo Gómez Minujín al mercado de deuda, al mercados internacionales nuevamente, teniendo en cuenta que el riesgo país estuvo por encima de 2.000 puntos, ahora está en 1.400, que es una baja significativa, pero fui a buscar hacia atrás otros números y en 2017 estaba en 400 puntos o en 2015, claro, en pleno cepo cambiario kirchnerista, había llegado a 700. Para tener un poco una idea de la magnitud de cuánto bajó, pero cuánto le queda bajar comparándolo con otras situaciones de restricciones, cepos o cierre de mercados internacionales. Bueno, ese es el rumbo y donde Luis Caputo, el ministro y parte de su equipo están enfocados con las consecuencias que eso trae en términos de actividad, caída de los ingresos, inflación y recesión, un poco lo que estamos viendo y lo que comentábamos casi semana a semana con la caída de algunos rubros significativos de la industria, el consumo, las ventas y demás. Seguramente, supongo que el gobierno también estará esperando a ver qué pasa con la política para tomar la decisión del cepo, ¿no? Por eso creo que coincido con lo que decía Antonio. Los 2 meses próximos son muy importantes en esto. Son vitales. No sé qué pensás vos, Esteban. Claro, y en ese punto tiene que ver la política para cerrar o asegurar la cuestión fiscal de ingresos-gastos con la ratificación de esta idea de ir al superávit o a eliminar el déficit este año. Y el otro gran punto vinculado a esto también, porque se va a discutir un montón de impuestos que tienen que ver con ganancias, con bienes personales, con retenciones, es el nivel del tipo de cambio, porque el otro gran punto para eventualmente salir del cepo, y lo planteó Milei y Caputo en intervenciones recientes, tiene que ver con las reservas en el Banco Central y evitar correr riesgos de una salida del cepo apresurada que implique una corrida en el Banco Central. Este gobierno llegó con más de 11.000 millones de reservas negativas, esto es, con plata que se le debía a otros rubros o a otros elementos contables, y se empezó a recomponer un ingreso de reservas muy fuertes, también otro asterisco, postergando, acumulando nueva deuda con importadores, pero todavía sigue en terreno negativo y eso es un interrogante en qué pasaría si eventualmente se eliminan las restricciones cambiarias, y pensando en la cercanía que tiene la exportación de la cosecha que se prevé lógicamente mayor que el año pasado, claro, después de la sequía, pero no récord, es también otro tema a seguir con la ecuación al tipo de cambio, si conviene o no, y cuánto va a generar estímulos o incentivos a que eso se liquide para generar más ingresos de dólares. Esteban, ¿qué ves respecto de terminó marzo, de la inflación? Sabemos y hemos aprendido que es un mes con inercia, que son meses complicados. Algunos se esperanzaban con ver un 10%, hoy leía en algún lado que se piensa en el 13%, ojalá 3%, 13%, y ahí tenemos lo que recién contaba Pancho, que son los aumentos de los regulados y los aumentos propios del mercado. ¿Qué ves ahí?
Mira, ahí hay un punto que también fue analizado. Sí, las consultoras que consultamos acá en el diario te hablan de entre un 12 y un 13%, en línea o algo por debajo de la inflación del mes pasado. Y el rubro alimentos, que quizás es el más sensible, el más importante en la canasta y fuera de los regulados, tuvo una alza más importante en las primeras semanas, más del 3% por semana, y en la segunda mitad del mes por debajo de 1% según los relevamientos de las consultoras que hacen el seguimiento de canastas online. Eso da una pauta de que hubo un aumento importante en la primera mitad del mes y en la segunda mitad se frenó, también en un contexto donde se advierten fuertes caídas en las ventas, estancamiento y caída del poder adquisitivo. La gran pregunta es esa inercia, hacia dónde va. Claro. En abril, pensando en que va a empezar a impactar fuerte la suba en la tarifa de luz y también el gas que se anunció la semana pasada, empieza a regir este mes, pero las facturas se van a conocer sobre el final de abril o en mayo. Entonces, bueno, ese va a ser el gran punto para ver la evolución de la inflación más allá de los regulados, qué pasa con, te comentaba, el rubro de alimentos específicamente. Tengo síndrome de abstinencia de cotización del dólar, pero hoy no corresponde. Claro. ¿Qué ves con este dólar que oscila en los 1.000, 1.030, a veces bajó de los 4 dígitos? ¿Qué ves ahí, Esteban? No, ese es el gran activo en cuanto a la brecha y lo que busca el gobierno. Quizás porque y pasó también en otros momentos de la historia argentina, gobiernos recientes, donde planchar al dólar o incluso atrasarlo, como estamos viendo en estos últimos meses, es una herramienta atractiva y útil para frenar la inflación. La gran pregunta es hacia adelante qué consecuencias trae o no. El gobierno lo que dice es que es un error. Plantean verlo, el atraso cambiario, comparado con lo que había en el gobierno anterior o en 2023, sin ir más lejos, porque en este contexto están eliminando el déficit fiscal, corrigiendo precios relativos, un montón de cuestiones que en ese momento no estaban, por ejemplo, controles de precios. La gran pregunta es cuán sostenible es ese tipo de cambio, pensando en eventualmente una inflación que está bajando, pero está en valores elevados. Un 13% sería otro mes con inflación más alta que el más alto del año pasado, para dar un poco la dimensión de el aumento de los costos y cómo eso presiona sobre el valor del dólar, que en definitiva termina siendo un precio más. Bueno, eso creo que es el tema a seguir, pero lo financiero, y volviendo a lo que hablábamos al principio, saluda o elogia o se muestra encolumnado al rumbo del gobierno, por lo menos en estos meses. Lo acabo de escuchar con el control de precios, tampoco busco como aliado a la fuente, ¿no? Para que intervenga en el mercado de repelentes. Yo creo que va a estar más cerca de tu lado. No, pero en serio, con esto te despido, Esteban. Digo, acá estoy viendo los mensajes de los precios. A la escasez, ve los precios cualquier cosa. Me encantó la expresión del televidente. Un coso de tamaño supositorio de serpiente, 7 lucas o 6 lucas, no me acuerdo. ¿Debería intervenir el Estado en esta circunstancia del dengue? Yo creo que sí, sobre todo con las cuestiones que tienen que ver con prevención y por otro lado, y hay un punto también, con la concentración del mercado y cuán más del 80% se ha controlado por una sola empresa, que eso termina impactando en menor competencia, pero que no es un tema que se pueda resolver en una semana o en un contexto de emergencia, es algo de mayor aliento, digamos. Bueno, yo comparto con vos. ¿Qué le va a decir el presidente Milei a Esteban Lafuente? Que no hay plata. No, más, le va a decir otra cosa. Keynesiano socialista, le va a decir. Y bueno, más o menos. Bueno, y bueno, sí, puede ser. Está muy bien. No le huyo esa bandera tampoco. Te banco, Lafuente. Te mando un abrazo.